Hola, hola, familia de amantes de las series turcas. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla y listos para una dosis extra de drama, romance, intrigas y, por supuesto, muchísimas bodas arregladas. Sí, hoy vamos a sumergirnos aún más profundo en ese fascinante y a veces angustiante universo de las series turcas, donde el destino, las tradiciones ancestrales y las complicadas dinámicas familiares a menudo se entrelazan de manera explosiva en el sagrado altar. Si son como yo, que devoran cada capítulo buscando ese giro argumental inesperado que los deja al borde del asiento, ese romance que florece contra todo pronóstico, desafiando las convenciones y los obstáculos más implacables, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy, no solo les traigo un recorrido, sino una auténtica inmersión en 8 series turcas que, les aseguro, los dejarán sin aliento con sus historias intrincadamente tejidas alrededor de las bodas arregladas. Desde los acuerdos más fríos y calculadores, donde el matrimonio es solo una pieza en un tablero de ajedrez despiadado, hasta aquellos que nacen de la necesidad, del cariño, o incluso de la desesperación, vamos a explorar todas las facetas, los matices y las contradicciones de esta trama tan recurrente en las producciones turcas que tanto nos apasionan. Y como es nuestra costumbre, antes de que nos perdamos irremediablemente en estos laberintos de emociones y secretos, quiero invitarlos, de corazón, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí, en este rincón virtual dedicado a nuestra pasión compartida, siempre encontrarán reseñas exhaustivas, análisis profundos, reflexiones sobre los personajes y mucho, mucho más contenido sobre sus series turcas favoritas. No se pierdan de nada, activen la campanita para que no se les escape ningún vídeo nuevo y ahora sí, sin más preámbulos, abrochémonos los cinturones y empecemos este viaje épico lleno de vestidos blancos, anillos cargados de significado, y muchos secretos que esperan ser desvelados. Asterisco 1. Erkay, un velo de venganza y un corazón herido asterisco. Iniciamos este recorrido con una serie que, estoy segura, muchos de ustedes conocen y aman con la misma intensidad que yo, Erkay. Esta historia, que nos ha mantenido pegados a la pantalla con su ritmo trepidante y sus personajes complejos, nos presenta a Reyhan, una joven de belleza inigualable que vive en el seno de una familia muy tradicional y arraigada a sus costumbres. Desde el principio, su destino parece sellado, está comprometida en matrimonio con el enigmático Miran Aslan Bey, un hombre que, a primera vista, parece tener un corazón de hielo, una mirada penetrante y un aura de misterio que intimida y atrae en igual medida. Pero lo que ella, inocente y desconocedora de las oscuras maquinaciones que se ciernen sobre ella, ignora, es que detrás de este aparente acuerdo matrimonial, se esconde una elaborada venganza, un plan cuidadosamente trazado por Miran para saldar una supuesta deuda del pasado. Y es que Miran no busca un matrimonio por amor, ni por conveniencia, ni por deseo. Su objetivo es hacer pagar a la familia de Reyhan por un supuesto agravio que cometieron en el pasado, un acto que ha marcado su vida y la de su familia. ¿Se imaginan el drama, la tensión, el cúmulo de emociones que esto genera? Pues sí, la boda se realiza, el velo se alza, el juramento se pronuncia, pero las cosas, como era de esperar, no salen como ninguno de los dos protagonistas habían anticipado. El amor, esa fuerza arrolladora e indomable, inesperadamente, comienza a brotar entre ellos, como una flor que emerge entre las grietas del asfalto, desafiando todo el odio y el dolor que los rodea, tejiendo una red de sentimientos encontrados que los atrapa sin remedio. Ver a Reyhan y Miran luchar contra las rígidas tradiciones de sus familias, contra sus propios demonios internos y, a la vez, descubrir un sentimiento que lo cambia todo, es simplemente adictivo, una experiencia catártica que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando el siguiente capítulo como si no hubiera un mañana. Las escenas de sus encuentros clandestinos, los bailes tradicionales cargados de sensualidad y simbolismo, y por supuesto, esa boda que marca el inicio de todo este torbellino emocional, son momentos simplemente memorables, grabados a fuego en la memoria colectiva de los fans de las series turcas. Erkay es una montaña rusa emocional que te atrapa desde el primer episodio, te hace vibrar con cada diálogo, con cada mirada, y te deja pensando en qué hubiera pasado si el destino no los hubiera unido de esta forma tan peculiar, tan retorcida, pero a la vez, tan profundamente humana. Asterisco 2. Zalim Istanbul, ambición, secretos y un matrimonio por interés asterisco. Cambiamos ahora de escenario y de dinámica, pero no de intensidad dramática. Seguimos nuestro recorrido con una historia un poquito diferente, pero igualmente cautivadora y adictiva, Zalim Istanbul. Aquí,
nos adentramos en un mundo de luces y sombras, un universo lleno de ambición desmedida, secretos oscuros que se esconden tras las fachadas lujosas y una familia poderosa que busca consolidar su riqueza y su poder a través de alianzas matrimoniales estratégicamente calculadas. En esta ocasión, la boda arreglada se da entre Nedim, un joven que quedó paralítico tras un trágico accidente que truncó su prometedor futuro, y Zeren, una chica de origen humilde, proveniente de un contexto social muy diferente, que sueña con una vida mejor, un escape de su realidad opresiva. La familia de Nedim, en especial su ambiciosa y maquiavélica madre, ve en este matrimonio la oportunidad perfecta para asegurar el futuro de la fortuna familiar, para mantener intacto el legado de sus ancestros y evitar que la riqueza se diluya en manos equivocadas. Lo que no sospechan, ni imaginan siquiera, es que hay otros secretos ocultos, verdades incómodas que yacen sepultadas bajo el peso de las apariencias y que esa boda, lejos de ser una solución, va a desatar un torbellino de intrigas y pasiones encontradas, un verdadero campo de batalla donde todos los personajes lucharán por sus propios intereses y deseos. En Zalim Istambul, la boda es un punto de partida, una semilla que germina una historia llena de traiciones, manipulaciones y, por supuesto, el amor que intenta florecer en medio de este caos, como un pequeño brote verde que lucha por salir a la luz en medio de un terreno árido. La lucha incansable de Zeren por encontrar su lugar en esa familia, por hacerse un hueco en ese mundo hostil que la mira con recelo y desconfianza, y la compleja relación que construye con Nedim, un hombre que se debate entre la desesperación y la esperanza, son elementos que hacen de esta serie una experiencia inolvidable. Una montaña rusa emocional que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. *** 3. Sila, el choque de mundos y la lucha por la libertad ***. Ahora, vamos a adentrarnos en una historia que nos muestra una protagonista fuerte y decidida, una mujer que se niega a ser víctima de las circunstancias y que lucha con uñas y dientes por defender sus ideales, Sila. Esta serie nos presenta a una joven que fue criada en la cosmopolita Estambul, lejos de las tradiciones y costumbres de su familia de origen. Sin embargo, su vida da un vuelco inesperado cuando su padre y su hermano, movidos por oscuros intereses y obligados por las circunstancias, la involucran en una boda arreglada para salvar a su familia de un conflicto que podría acarrear consecuencias devastadoras para ellos. Sila es obligada a regresar a su pueblo natal, un lugar donde las costumbres ancestrales todavía marcan el ritmo de la vida, y a casarse con Boran Aga, un hombre que tiene sus propias reglas, sus propias creencias y tradiciones que chocan frontalmente con el espíritu libre e independiente de Sila. Este matrimonio impuesto no será fácil para la protagonista, que deberá lidiar con las profundas diferencias culturales, las presiones familiares y un entorno que la ve como una extranjera, como una intrusa en un mundo que no la comprende. Sin embargo, a pesar de las barreras y los obstáculos que parecen insuperables, entre ella y Boran surge una conexión inesperada, un sentimiento profundo y genuino que los lleva a luchar por su amor y por cambiar las costumbres de su pueblo, un lugar anclado en el pasado que necesita evolucionar para no seguir condenando a las nuevas generaciones. La historia de Sila es un viaje de autodescubrimiento, una odisea de resistencia y una lucha por la libertad en un mundo que intenta controlarla, someterla y silenciar su voz. Las bodas tradicionales, las tradiciones ancestrales que se resisten a desaparecer y el choque cultural que se produce entre la vida moderna de Sila y las costumbres de su pueblo, son elementos que hacen de esta serie una joya del drama turco, una producción que te atrapa con su trama intensa y sus personajes memorables. *4. Yemin, un matrimonio impuesto, un amor inesperado ***. Y si hablamos de tradiciones y bodas que nos dejan sin aliento, que nos hacen reflexionar sobre el peso del pasado y la fuerza del presente, no podemos dejar de mencionar Yemin. Esta historia nos presenta a Reyhan, una joven inocente y dulce, cuyo corazón está lleno de bondad y compasión. Un día, su vida da un giro radical cuando se ve obligada a casarse con Emir, un hombre frío y distante que vive con su adinerada familia en una majestuosa mansión que parece un laberinto lleno de secretos y rencores. El matrimonio entre Reyhan y Emir es un acuerdo, una decisión tomada para complacer a un abuelo moribundo que desea ver a su nieto sentado al lado de una mujer. El objetivo es asegurar el futuro de la familia y mantener intacto el linaje, aunque la felicidad de los involucrados no sea una prioridad. Lo que comienza como una relación de conveniencia, una farsa que se desarrolla a los ojos del mundo, se convierte poco a poco en un romance lleno de altibajos, de momentos de alegría y tristeza, de esperanza y desesperación. Reyhan, con su dulzura y su bondad innatas, logra derretir el corazón de Emir, que se ha mantenido hermético al amor durante años. Juntos, deberán enfrentar a los enemigos que no quieren verlos juntos, a aquellos que harán todo lo posible para separarlos y destruir su relación.
Yemin es una serie que nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en los rincones más oscuros y cómo las segundas oportunidades pueden cambiarlo todo. Las bodas tradicionales, la tensión latente entre los protagonistas y las intrigas que los rodean, hacen de esta serie una montaña rusa emocional que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene pegado a la pantalla hasta el último. *** 5. Birza Manlar Kukurova, un amor en tiempos de guerra ***. Continuamos nuestro recorrido con una serie que tiene un ritmo un poco más pausado, pero igual de cautivadora, una producción que nos transporta a un pasado lleno de romanticismo, drama y pasiones desbordantes, Birza Manlar Kukurova, que en algunos países conocieron como Tierra Amarga. Aquí nos encontramos en la Turquía rural de los años 70, un lugar donde las tradiciones aún marcan el compás de la vida y donde los secretos se esconden en cada rincón. En este escenario, la vida de Zuleya y Yilmaz, una joven pareja que huye de un pasado turbulento y de un futuro incierto, se cruza con la de Demir, un hombre poderoso y heredero de una familia adinerada que está acostumbrado a conseguir todo lo que desea. Para protegerse de la amenaza que los persigue, Zuleya se ve obligada a casarse con Demir, mientras que Yilmaz, el amor de su vida, se ve forzado a alejarse de ella. Los celos, el amor imposible, las intrigas de las familias locales y las complejas dinámicas sociales son el telón de fondo de esta historia que nos mantiene al borde del asiento en cada episodio. La boda de Zuleya con Demir es un punto de quiebre, una bisagra que marca el inicio de una historia llena de dolor, sufrimiento, pero también de una fuerza y un amor inquebrantables que desafían las convenciones y las circunstancias. Birza Manlar Kukurova es una producción que destaca por su ambientación de época, por la intensidad de sus personajes y por las emociones que transmite en cada uno de sus episodios. Es una de esas historias que te dejan pensando, que te hacen reflexionar sobre la fuerza del destino y las decisiones que tomamos en la vida. ***6. Istanbul Yücelin, un amor que supera las barreras sociales ***. Y hablando de destinos y decisiones que marcan el curso de la vida, no podemos olvidar Istanbul Yücelin. Esta serie nos presenta a Süreyya, una joven huérfana que vive una vida sencilla y tranquila en la bulliciosa Estambul, una ciudad que nunca deja de sorprenderla con su energía y su diversidad. Pero su destino cambia de forma radical cuando conoce a Faruk, un hombre rico y atractivo que es el heredero de una familia tradicional y poderosa que vive en una mansión familiar. Su amor es un torbellino de emociones, un encuentro de almas gemelas que parece destinado a desafiar todas las barreras sociales y culturales. Pero su matrimonio, a pesar de ser fruto de un amor profundo y sincero, no será fácil debido a las diferencias culturales y a las presiones de la familia de Faruk, que no acepta a Süreyya como una de los suyos. Süreyya deberá enfrentar a una suegra que no la quiere, a unas cuñadas envidiosas que ven en ella una amenaza y a unas costumbres conservadoras que chocan frontalmente con su estilo de vida moderno e independiente. La boda de Süreyya y Faruk es el inicio de un camino lleno de desafíos, de obstáculos que deberán superar juntos si quieren que su amor sobreviva. Istanbul Yücelin es una serie que te atrapa por la complejidad de sus personajes, por el choque de culturas que muestra y por la manera en que aborda los temas de la familia, el amor, la independencia femenina y la lucha por la igualdad. ***7. Afiliask, un matrimonio falso que se convierte en realidad ***. Casi llegando al final de nuestro recorrido, vamos ahora con una serie que combina el drama con un toque de comedia, una producción que nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y de las maneras más sorprendentes, Afiliask. Aquí la historia gira en torno a Ayşe y Kerem, dos jóvenes de familias muy diferentes que se ven obligados a casarse para evitar un escándalo que podría destruir sus vidas y las de sus seres queridos. Lo que empieza como un matrimonio por conveniencia, una farsa que deben mantener a toda costa, se convierte poco a poco en una historia de amor llena de momentos divertidos, malentendidos que generan situaciones cómicas y situaciones inesperadas que ponen a prueba sus sentimientos. La química entre Ayşe y Kerem es innegable, aunque al principio se resisten a sus sentimientos, terminan enamorándose el uno del otro, descubriendo que a veces, el destino tiene planes muy diferentes a los que nosotros hemos trazado para nuestras vidas. Afiliask es una serie fresca y divertida que te hará pasar un buen rato, pero que también te tocará el corazón con su historia de amor sincera y emotiva. Es una prueba de que a veces, incluso las bodas arregladas que comienzan como una estrategia, pueden terminar convirtiéndose en el verdadero destino, en el camino que nos guía hacia la felicidad y la plenitud. ***8. Kaderimino Yunu, sacrificio, resiliencia y la búsqueda del amor ***. Y por último, pero no menos importante, llegamos a Kaderimino Yunu.
Esta serie nos presenta la conmovedora historia de Asiye, una joven que ha tenido que cargar con muchas responsabilidades desde temprana edad, una mujer que ha sacrificado sus sueños y aspiraciones por el bienestar de sus hermanos menores. Cuando su vida da un giro inesperado, se ve obligada a casarse con un hombre que no ama para proteger a sus hermanos de una amenaza que se cierne sobre ellos. El matrimonio de Asiye es un sacrificio, una decisión que toma para mantener unida a su familia y asegurar su supervivencia, pero no está dispuesta a rendirse ante la adversidad. A pesar del dolor y la tristeza que la acompañan en este camino, Asiye encuentra la fuerza para luchar por su felicidad y por el amor que merece, demostrando que la resiliencia es la clave para superar los momentos más difíciles. Kaderimi no Yuno es una historia de resiliencia, de amor familiar y de la lucha por la justicia, una producción que te conmueve con la profundidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones. La boda de Asiye es un punto de partida, un nuevo capítulo en su vida que marca el inicio de una historia llena de intrigas, emociones y la búsqueda del verdadero amor. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas 8 series turcas que nos muestran el lado más dramático y fascinante de las bodas arregladas. Hemos sido testigos de historias de venganza, de amor imposible, de tradiciones ancestrales que se resisten a desaparecer, de sacrificios familiares que nos conmueven hasta lo más profundo del alma, y de segundas oportunidades que nos hacen creer en la esperanza. Cada una de estas series nos ha mostrado que, a pesar de que las bodas arregladas pueden parecer un destino inamovible, el amor, ese sentimiento universal e indomable, siempre encuentra una forma de abrirse camino, de florecer en el terreno más árido y de cambiar el curso de las vidas de sus protagonistas. Hemos visto personajes que han luchado contra sus destinos, que han resistido las presiones sociales y familiares, que han enfrentado el odio y la injusticia, y que han encontrado el amor en los lugares más inesperados, descubriendo que a veces, el verdadero destino nos espera donde menos lo imaginamos. Y eso es lo que nos hace amar tanto las series turcas, su capacidad de emocionarnos, de hacernos reír a carcajadas, de hacernos llorar a moco tendido, y de dejarnos pensando en sus historias, reflexionando sobre nuestra propia existencia y sobre el poder del amor en todas sus formas. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Y ahora, como siempre, me gustaría saber, ¿cuál de estas series les ha gustado más? ¿Cuál los dejó sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre nuestros personajes favoritos y saber qué piensan sobre estas historias que tanto nos apasionan. Y antes de despedirme, quiero recordarles, una vez más, que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que tenemos mucho más contenido de series turcas esperando por ustedes, así que no se lo pierdan por nada del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, familia de amantes de las series turcas.